Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, deseándole a todos un feliz año, que tengan un buen inicio de año después de un largo feriado. Esperemos que todos hayan pasado bien. Para en algunos sitios el feriado fue exitoso, entre comillas, a pesar de que a mi gusto pues se repletaron demasiado las playas y el tráfico para ir y salir de Guayaquil y regresar en algunos momentos fue verdaderamente infernal. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Yanei Nostroza, una prestigiosa y muy conocida periodista ecuatoriana, fundadora del portal Visionarias, y con ella conversaremos sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. Y tal vez pues, Janet, primero saludándote y deseándote feliz año. Veo que también estuviste por la playa y que hayas regresado bien a tu casa. Y la noticia pues, de estos últimos días que ha copado todos los medios de comunicación del mundo ha sido pues la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, y quisiera comenzar por ese lado viendo tu opinión al respecto, porque en estos últimos días han estado plagados todos los noticieros de comentaristas, analistas y expertos hablando en materia, y hay algunas cosas que todavía no se acabarán de entender hasta lo que sucedan las cosas en los próximos días. ¿Cuál es tu visión de lo sucedido, Janet? Hola Giovanni, primero saludo con todos, un feliz año, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo creo que el concepto más general en este momento es incertidumbre. Sí, es decir, vimos cómo Estados Unidos cumplió su ofrecimiento, ¿no? Ya lo venía advirtiendo que iba a ser, que iba a ser un ataque terrestre y que iba a terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos venezolanos en Venezuela y en el mundo estaban a la expectativa de que ello suceda, de que se concrete. Esto finalmente sucedió, pero claro, lo que nosotros esperábamos era que saquen a Maduro, saquen a todo el gobierno y abran el paso para que María Corina Machado y Edmundo González puedan entrar al país, tomar las riendas del poder, posesionarse y empezar en conjunto con Estados Unidos un proceso de transición y de recuperación de la democracia, de la economía, del día a día del país, una planificación sobre la nueva Venezuela. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que pues hicieron esta operación magnífica, muy quirúrgica, extrajeron a Maduro, extrajeron a su esposa, ya la estamos viendo hoy en una corte internacional en Estados Unidos, perdón, una corte en Estados Unidos, pero vemos que el resto no ha cambiado nada. Entonces sí llama muchísimo la atención y genera mucha expectativa, aparte de la descalificación que yo sí no la acepto bajo ningún concepto, porque han dicho, no, es que sí, es que hay que esperar, es que las cosas están muy complicadas y ahorita no se puede, no se le puede dar paso a María Corina, las cosas están muy complicadas, hay que tomar de verdad el control y luego abrirle paso para que ella llegue y pueda tomar el poder. Claro, Pueden decir lo que sea, pero nada justifica que la hayan descalificado de la manera que la descalificaron, como lo hizo Trump, diciendo que no es capaz, que no tiene capacidad, que no tiene respeto y que, que no tiene digamos, apoyo. que no tiene el apoyo de los venezolanos. Eso, la verdad, no sé de dónde se sacó eso, declaraciones absolutamente desatinadas y que generan incertidumbre, porque lo único cierto es que entraron a gobernar en conjunto con la misma banda de delincuentes que gobernaba con Maduro y que lo que les interesa es el petróleo. Claro, Entonces, a mí me pasó ahí lo hay mismo. sentimientos A mí encontrados. me pasó lo mismo que tú mencionas, porque en esa conferencia que dio el presidente Trump, fue 11:00 y pico de la mañana hora de Ecuador, habló muy bien sobre la intervención, todo iba maravilloso en su explicación, pero cuando expresó esa frase de falta de que no tenía apoyo, que no de respeto y que no era y que ella no podía entrar, y que un poco dijo es una buena persona, pero no es la persona adecuada. Yo me quedé un poco sorprendido, por no decir que me caigo para atrás, no entendí esa frase. Sin embargo, pasando las horas y los días, hay algunos analistas, expertos y demás que han sido entrevistados en diferentes medios de prensa internacionales que apelan o sea, no están apoyando esa expresión, porque el presidente Trump pudo haberlo dicho distinto, pudo haber dicho, miren, no es el momento, hay que dar ciertos pasos, hay que buscar un momento propicio, en este momento no hay el apoyo de seguridad para que ellos puedan regresar, tenemos que ir paso a paso. Alguna cosa de esa se pudo haber dicho. La frase que utilizó, como tú dices, fue un poco desatinada, por no decir muy desatinada. Pero estos analistas que yo he escuchado en estos días hablan de que hay que tener paciencia
y que deben de darse algunos pasos previos para poder hacer una transición. Entonces, allí la pregunta es, porque hay un juego de poder interno, no me queda claro bien cuál ha sido el rol de la vicepresidenta Delcy en este tema, si realmente ella lo traicionó a Maduro o no, si ella tenía un acuerdo o no con los americanos, que ahora tal vez está reculando. No me queda muy claro el juego interno de poder, y tiene pues varios angelitos ella atrás que están metidos pues también en este mundo del narcotráfico, según lo que dicen la información de prensa. Entonces no queda claro cuáles son los pasos que realmente se van a dar en estos días. Exactamente, o sea, es como que lo que dije yo en uno de mis videos de opinión, ¿no? Yo tengo esta sensación, es como que hubo un gran cambio para que siga ocurriendo lo mismo, porque es impresentable, o sea, es impresentable por más difícil que sea la situación, se entiende, es una situación muy complicada, están prácticamente terminando con 25 años, ¿cuánto? 30 años o 25, 15 años, digamos, de dictadura. No es fácil. Y además que Maduro no es que gobernaba él con su esposa, la Delcy y unos cuantos más. Ellos tienen todo un aparataje que Gigante. se han, que han con todos sus tentáculos se han metido en todas las instituciones. En cada institución tienen gente de su confianza que evidentemente puede estar encargado de boicotear un proceso de democratización y de limpieza, ¿no? De las instituciones venezolanas. Se entiende, evidentemente nadie cree que esto puede ser facilito, ¿no? Pero no tiene presentación seguir gobernando con una banda de delincuentes a las que ellos mismos han descalificado. Que Adelcy Rodríguez también hasta tiene denuncias internacionales. Claro. Diosdado Cabello es un asesino. Y ni se diga el otro, el padrino López. Entonces, esto no se entiende. Yo digo, estamos aquí viendo todavía, digamos, está poco tiempo todavía, pero yo sí esperaría que poco a poco, mejor dicho, no poco a poco, que rápidamente se vaya aclarando qué es lo que va a pasar, qué es lo que ha hecho Trump. Él ha dicho, no, digamos, es una cúpula sometida, así como yo lo interpreto, ¿no? Sometida en este momento a los designios y la voluntad del gobierno americano. Si Delcy Rodríguez se porta mal, le va a ir peor que a Maduro. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál Yo, es el plan? Entonces, dicen, bueno, de lo único que han hablado claramente es que van a invertir en el petróleo, van a tomarse los campos, invertir en el desarrollo de los campos, y que pues se esperaría que Venezuela pueda volver a producir 2, 3 millones de barriles diarios como producía antes de la era de Chávez, y que el dinero que produzcan se va a invertir en los venezolanos. Pues suena bien, pero hay que saber el detalle, ¿no? ¿Qué claro. va a pasar en el detalle? O sea, si se portan bien, ¿los van a dejar ahí? A mí Si se me, portan bien, ¿los van a dejar libres? ¿Van a seguir gobernando? ¿Cuánto tiempo, cuántos años con esta banda de delincuentes? Porque ahora están sometidos y se portan bien. Es que me duele los ojos de ver a Diosdado Cabello sentado ahí como si no hubiera hecho nada y como si no le debiera nada a Venezuela. Sí, Entonces, no sé, y te hace digo falta que aclarar muchas yo cosas todavía. escuché, vi en algún medio de prensa en la mañana algunas declaraciones de María Corina Machado, donde ella con mucha cautela no se queja absolutamente de nada de lo que ha pasado, agradece la firmeza del presidente Trump y ratifica que Venezuela será siempre un apoyo, será un aliado de Estados Unidos. O sea, hasta ahí, digamos, lo que ella dijo con pocas palabras, con lo cual habla muy bien de ella porque ella no ha salido a reclamar, no ha salido a confrontarlo, no ha salido, digamos, a crear polémica, simplemente más bien agradecido. Entonces, como tú dices, veremos en las próximas horas y días realmente cuáles son los siguientes pasos. Como tú bien dices, lo que está dentro de Venezuela, más aún que los americanos, lo que han hecho es esta extracción quirúrgica, pero no es que hay tropas dentro de Venezuela, y yo creo que eso tampoco lo van a hacer, creo que no hay voluntad de hacerlo y creo que tampoco conviene que lo hagan. Entonces, teniéndolos a ellos solos ahí adentro, al mismo clan, no entiendo tampoco bien cómo van a darse los cambios. Esto es como un poco como decir, sigue la banda y ustedes lo que los tengo es con una camisa de fuerza y los voy a supervisar para que se traten de comportar bien de acuerdo a mi gusto. Pero cuando tú tienes gente de esa calaña, es imposible pensar que ellos realmente se van a alinear y van a hacer todo lo que tú dices. Y van a cumplir, se van a convertir en chicos buenos de la noche a la mañana y van a cumplir con todo lo que te voy a pedir que hagas, ¿no? O sea, y además también otra pregunta que me salta es, está claro que Venezuela ha tenido una relación muy cercana con países del mundo que están del lado oscuro de la fuerza.
Esos países han tenido presencia, se han aprovechado de Venezuela, han extraído recursos de Venezuela, inclusive uranio y demás. ¿Esos países se van a quedar cruzados de brazos? Pues eso es lo que estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en donde hay un recurso que es el centro del interés, que es el petróleo. Porque a Rusia no le importa tampoco la democracia, ni el No, ni a destino, Rusia ni ni a los China. presos políticos, ni a China, ni a Rusia, no les interesa, ni al mismo Estados Unidos, no les interesa. Lo que les interesa es tomar el control del petróleo, ¿sí? No para robárselo. Yo sí quiero ser claro, que ya hay voces, ¿no? Es que se van a robar el petróleo. No están diciendo eso. Están diciendo que van a invertir para poder recuperar la producción petrolera del país con la mayor cantidad de reservas del mundo, que es Venezuela, y que en este momento produce apenas 500,000 barriles diarios, cuando su capacidad es de producir 2 millones, 3 millones de barriles diarios. Corrijo, están produciendo 1,5 millones de barriles ahorita, pero están muy por debajo de lo que realmente pueden producir, y llegaron a producir 500,000 barriles diarios, acabando con la industria petrolera. No le han invertido un centavo. PDVSA es un cascarón peor que Petroecuador, ¿sí? Correcto. Entonces, sí, ahí sí queda. Si van a invertir, pues enhorabuena, inviertan, saquen el petróleo y que quede claridad de cómo se van a distribuir esos recursos. Pero ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Le interesa que le vendan a él, A ellos. que le vendan a Estados Unidos, ¿sí? Que en la época, y haciendo un poco de historia, cuando Venezuela producía 2, 3 millones de dólares, perdón, 2, 3 millones de barriles diarios de petróleo, su principal comprador era Estados Unidos. Ellos quieren que vuelva a ser así, porque el petróleo es poder estratégico, geopolítico y económico, energético, es decir, es un poder. El poder tener este control de decisión sobre a quién le venden, y que ese petróleo sea extraído por empresas americanas y vendido a los americanos, evidentemente los pone en ventaja sobre otros países como Rusia o China, que también estaban, pues evidentemente le habían echado el ojo a esa producción y a esa posibilidad, ¿no? De captar ese poder. Ahora, Entonces, es todavía incierto. Yo todavía no le veo una forma clara a lo que está sucediendo. Y tú mencionaste algo. María Corina ha sido muy diplomática, ¿sí? Pero Eduardo González sí salió a decir que están esperando, pues, que ya se respete el orden democrático y la voluntad del pueblo venezolano. Y eso es posesionar a González y a María Corina en el gobierno, que formen parte de este proceso de transición, y que todo concluya en que puedan posesionarse oficialmente luego de haber ganado las elecciones. Eso no han dicho. claro, pero Eso no han ahí la dicho. pregunta práctica y tal vez parte de lo que puede tener en la cabeza Trump y Marco Rubio y demás, es que si tú vives esta realidad actual, yo no puedo visualizar que agarres un avión, lo transportas a Edmundo González Urrutia, la transportas a María Corina, los metes a Venezuela y que los dejen gobernar así nomás, cuando el control de las armas lo sigue teniendo este grupo que está ahí adentro. Es decir, ¿cómo pueden asegurar esa transición hacia la democracia cuando realmente los de siempre están allí, los que tienen el control de todas estas guardias armadas y todos estos grupos organizados y todo lo que tienen ellos allí, siguen siendo ellos? Entonces no los van a recibir con los brazos abiertos. El pueblo puede ser que sí, pero los que tienen el poder de las armas no. Sí, probablemente, pero pues habría que saber entonces cuál es el plan. Claro, es la parte que no ¿Cuál es el sabemos. plan? Y allí Sí. también me entra otra pregunta, porque dejando a un lado lo de Venezuela, esto me parece que tiene olas, genera olas hacia el resto del mundo. Trump demuestra una vez más que lo que él avisa lo va cumpliendo. Pone nerviosos seguramente a los cubanos, pone nerviosos al señor Petro, que ya le dijo Trump de frente que si sigue molestando, él es el siguiente. Por ahí vi unas declaraciones también desde hoy o de ayer en la noche del primer ministro de Dinamarca diciéndole a Trump: deja de molestarme con Groenlandia. Entonces el tablero geopolítico mundial se altera también por esto. Claro que sí, pero bueno, ahí yo no sé, a ratos me parece que Trump habla de más, ¿no? Yo quiero, porque muchos han interpretado que esta descalificación que le hizo a María Corina Machado fue que se le fue la lengua, Correcto. ¿sí?
pero simplemente que puede ser esto, ¿no? Que en este momento las cosas son difíciles. Hay un elemento más que quisiera ponerlo sobre la mesa que lo expuso uno de los analistas que entrevisté hoy, Santiago Carranco, que dice que, fíjate que Estados Unidos no le pidió permiso al Congreso para poder hacer un ataque militar. Entonces, que esto no lo consideran un ataque militar ni una intervención, invasión a un país. Lo que están interpretándolo es como una medida, digamos, una operación quirúrgica para poder lograr un relevo en el gobierno de Venezuela. Es decir, no es un derrocamiento, no es una toma del poder, sino es un relevo del poder. Es decir, Un sale relevo de Maduro, fuerzas. se va a la cárcel y asume quien democráticamente tiene que asumir, que sería en este caso Delcy Rodríguez y toda su cúpula de delincuentes. Y eso le ayuda a Estados Unidos a no tener que enfrentar procesos por faltar a las normas y a las leyes dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ese también es otro elemento. Como te digo, puede haber muchas explicaciones, pero nada que justifique cuando se le va la lengua a Trump. ¿Y a qué iba ahora? Dime, o sea, ¿cuál es el objetivo de caerle a Petro? Si Petro está de salida, eso es Queda. gastar pólvora en gallinazo. Está claro que no va a ganar las Sí, además elecciones. que es un tipo enfermo, como él mismo le dijo, ¿no? Exacto. No creo, y mucho menos mucho menos con esto que ha sucedido en Venezuela. Ahora, Y yo creo que los colombianos yo creo que él mismo se ha enterrado, ¿no? Él mismo todos los días le cava su propio hueco. Debería ser así. Ahora, si la derecha en Colombia no se organiza, pasa lo que nos pasa acá. correcto, pero Presentan 18 candidatos y ganan con una mínima de apoyo, ¿no? ahí venía mi pregunta, porque ¿cómo afecta esto que ha pasado en Venezuela a Ecuador? De alguna forma, la izquierda radical ecuatoriana sí debe estar preocupada y poniendo un poco las barbas en remojo de no volver a atacar el gobierno con marchas, movilizaciones y calentura de calle, porque también ve que este presidente tiene el apoyo muy cercano de los Estados Unidos. Eso también estaría por definirse, a ver cómo quedamos, ¿sí? Porque ya estamos viendo que Estados Unidos le pone el ojo a quien les sirve para algo, ¿sí? Si es que estamos dentro de los objetivos y los intereses de Estados Unidos, nos ayudarán en cualquier crisis que se produzca. Si no, no. Esta es la realidad y así es la geopolítica mundial. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar en Latinoamérica y cómo se afecta a Latinoamérica, cómo se afecta a la izquierda? O sea, yo pienso, mi pensar, no tengo nada para probar esto, simplemente mi sentido común me dice, ¿no? ¿Qué es lo que sale a decir Correa? Que es un video que lo han reproducido muchas veces en estos últimos días. Él dice, yo trabajo para el gobierno venezolano y yo les asesoro económicamente, tengo un equipo de exministros que está trabajando ahí. Para mí, es Venezuela el que mantiene el socialismo del siglo XXI y a sus supuestos líderes, Correcto, ¿sí? Con el nivel de vida que tienen, correcto. ¿sí? Porque, pues, o sea, el señor Correa se la pasa cocinando y se la pasa en el ático 24/7 tuiteando día y noche. ¿De qué vive? Vive de Venezuela, Correcto. ¿sí? Vive de lo que produce Venezuela, que es el único país aliado que le puede mantener. ¿Sí? Porque nadie le pide cuentas. Porque si le dicen, si es que Colombia, me imagino, ¿no? Que tiene una institucionalidad mucho más fuerte que la nuestra y es fuerte dentro de Latinoamérica, sí le han de pedir cuentas a Petro, pues si el dinero de repente empieza a salir como porque sí, ¿sí? Alguien que podía hacer lo que le da la gana y que tenía mucho dinero es Venezuela. Mantiene a Cuba, mantiene a los líderes del socialismo del siglo XXI. Como te digo, este es mi pensar. Sí, mi sentido común me lo dice. ¿Cómo no va a estar preocupado pues el señor Correa si ya se le acaba el fondeo para tener la vida que tiene? Viajes en primera clase, cocinas y Conferencias. estar todo el día sin hacer nada, o sea, sin trabajar, sin devengar, porque tiene quien lo mantenga. Entonces, evidentemente, tienen que estar preocupados. ¿Quién financia y con qué dinero se financian las mega campañas electorales que hacen? Claro. ¿Sí? Y, Entonces deben estar preocupados, porque ahora cómo se fondean, pues para las próximas seccionales, ¿no? y entiendo que Ya, algunos fugados del socialismo del siglo XXI estaban viviendo en Venezuela o siguen viviendo en Venezuela. esa es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, caído el gobierno de Maduro y sometido la cúpula delincuencial con Delcy Rodríguez a la cabeza, ¿qué va a pasar pues con los protegidos del gobierno venezolano, empezando por Ronnie Aliaga, que tiene que venir a darle la cara a la justicia
ecuatoriana. O sea, teóricamente, si entra ya un gobierno ahí como Estados Unidos a ponerles en orden, yo esperaría dos cosas estas mismas semanas: la liberación de los presos políticos. Ya, o sea, es una señal de control, es Correcto. una señal de aquí mando yo, afuera todos los presos políticos, y por otro lado, evidentemente todos esos delincuentes que se han escondido en Venezuela y que están siendo protegidos por el gobierno venezolano, protegidos, entiéndase, con plata y persona, plata de los venezolanos, que no tienen, hay que ir a ver el nivel de vida que tiene esta gente allá, ¿no? Sin trabajar, sin hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar con los que deberían tener ya una alerta roja y, pues, un gobierno como el de Estados Unidos, que teóricamente controla la banda delincuencial, hacer que se activen que se responda a esa activación de esas alertas rojas y estos delincuentes vuelvan a sus países para poder responder por los delitos cometidos, porque ahí no hay solo ecuatorianos. Entonces, tanto México como Venezuela se convirtieron en el refugio de los delincuentes de Latinoamérica. Hay que ver también qué pasa con los otros países, digamos, del mundo, entre comillas, civilizado, porque entiendo que los países europeos han tenido expresiones diversas, algunos de apoyo irrestricto a lo realizado, otros con mucho más cautela. Todavía no hay una figura clara de cuál es la reacción internacional al respecto de esto. Inclusive en alguna editorial de hoy leía una comentarista que decía de que por mucho menos que esto se autoconvoca a la OEA y demás, todos han estado bastante callados. Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Pero bueno, la OEA dijo que va a llamar ya al Consejo Permanente para analizar la situación de Venezuela. A la Bueno, hora que vienen a reaccionar, yo la verdad ya esos organismos deberían quedarse callados y al margen, ¿sí? Porque ni hacen ni les interesa hacer nada, se han vuelto unas ¿sí? burocracias doradas, como decía Por Correa. favor, o sea, emitiendo comunicados, en eso sí hay que darle la razón, y hay que darle la razón a Trump también, Sí. que Trump también ha descalificado el papel de la OEA, la ONU y los organismos de derechos humanos internacionales, la Corte Interamericana, que de alguna u otra manera se han dejado cooptar por esta banda de delincuentes, sí, que a pretexto del socialismo y a pretexto de la política y todo, lo que han hecho es cooptar estos organismos e impedir que se activen cuando violan los derechos humanos o cuando violan las normativas y las leyes o cuando se declaran dictadores, y entonces estos organismos lo que se han hecho es sentarse a ver, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto nos cuestan? Es una burocracia carísima, Y no solamente lo la que de nos la ONU y cuestan, la de la OEA. pero además algo que también ha criticado Trump, ha criticado de alguna forma también el presidente Noboa y otros, y han habido varios escándalos recientes, inclusive uno en Italia, del rol de las ONGs, que tienen su razón de ser en la sociedad, pero se han descubierto un montón de temas de corrupción, de dineros recibidos de diferentes donantes y demás, utilizados para fines que realmente no son los que deberían ser, y manejando temas realmente ocultos, turbios, y están destapándose la olla en algunos lugares, incluido una noticia reciente en Italia. Así es, ni la OEA, ni la ONU, ni ningún organismo internacional, ni estas ONGs, ni nada han podido parar Nada, las masacres que ha habido en el mundo. exacto. No han podido parar, se han sentado ahí a ver, a protestar y a decir, pero actuar no. Y esto nos lleva a esta reflexión, porque le he preguntado a varios analistas y personas, ¿qué alternativa había en Venezuela para salir de Maduro, para librarse de Maduro? ¿Qué otra alternativa había? Sin querer, porque yo tengo muchas dudas todavía de lo que está sucediendo, Ujú. pero ¿había otra alternativa o tenía que haber una intervención como la que hubo para poder Es sacarlo? que no había funcionado Porque nada, ni las sanciones ni demo- nada. democráticamente no funcionó No nada. funcionó. No, son cuestiones muy débiles las que se prevén en en las normativas internacionales para poder teóricamente detener a estos dictadores abusivos y delincuentes, ¿sí? Entonces, las sanciones económicas, ¿cuántos años de sanciones económicas en Cuba? Y ahí siguen los Ahí Castro, siguen, claro. dominando y dueños del país. O sea, se tienen que morir para medio librarse de ellos, Creo que fueron ¿sí? 30 Y tienen, países que reconocieron a González Urrutia, sin embargo no pasó nada. no pasó nada. Entonces, fuera de las declaraciones y de que las normas estén escritas, ya tenemos que ponernos a pensar que tiene que haber un plan de acción del mundo cuando hay un abuso del nivel que ha ocurrido en Venezuela, Así ¿sí? es. Con un Chávez parándose en una plaza y diciendo expropiese, 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 y los organismos internacionales mirando esto y diciendo,
uy, eso no se debe hacer, eso no se puede hacer, pero lo dejaron hacer. Ante la migración de millones de venezolanos que deambulan como zombies por el mundo, porque lo siguen haciendo. Son casi Aquí 9 mismo millones de tenemos, personas. bueno, ¿qué hicieron pues ante a esta violación, pero flagrante de los derechos humanos de no uno, no dos, no tres, no un grupo, millones de venezolanos? ¿Sí? Que exigían que el mundo haga algo para que no les quiten lo poco o mucho que tenían, Yo que creo que hay habían hecho en mucha su vida. hipocresía en el mundo actual, hay mucho discurso y poca acción, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la licenciada Yaney Nostroza, prestigiosa periodista ecuatoriana, sobre su visión de lo que pasa, sobre todo con la novedad del fin de semana de lo que ha sucedido con Venezuela. Pero cambiándonos hacia la realidad ecuatoriana, que también tenemos una larga lista de problemas propios, y ahora que ya se reinicia las actividades del año, quisiera tu visión sobre lo que vamos a enfrentar en este panorama también convulsionado ecuatoriano, ¿no? Por un lado, hay una situación económica que no termina de arreglarse, con un gasto público enorme, con una deuda externa que sigue creciendo, con atrasos en los pagos a proveedores. Por otro lado, hay una situación de cumplimiento en lo que el rol que tiene el Ejecutivo de temas en el manejo de salud y educación. El tema salud tiene la vicepresidenta el encargo del presidente con respecto pues a sacar adelante el tema de salud, pero todavía no se ven resultados, a pesar de, obviamente hay un poco tiempo que se le ha dado ese encargo, pero todavía hay temas elementales como la provisión de medicinas que no se nota una diferencia. Y hay el ámbito político donde seguramente, como hablábamos en la primera parte, hay una izquierda radical que buscará la forma de irse contra el presidente buscando cualquier excusa para desestabilizar el Ecuador. Y evidentemente hay todo este mundo oscuro del narcotráfico y otras bandas organizadas que no quieren que el presidente Noboa siga poniendo fuerza en la lucha contra esos grupos organizados. Entonces, quisiera tu visión un poco de este nuevo año que enfrentamos. Hay que tratar de poner también un poco de una luz optimista, pero como decía algún editorialista en El Universo el otro día, parece que comenzamos con vientos turbulentos. Como siempre, yo ahí no le veo ninguna diferencia y novedad, ¿no? Este es un país que está en caída libre hace muchos años y no tocamos fondo. Con lo cual, seguiremos viendo cosas que nos dejan cada vez más abierta la boca, con mucha expectativa y mucha necesidad de tomar acción para parar los problemas que nos afectan, pero evidentemente la situación es compleja. Eh, Empecemos, si quieres, por el ámbito como un poco más optimista. O sea, es un país que finalmente cierra el 2025 con un riesgo país bajo los 500 puntos. Eso tiene que ser reconocido como un mérito. Correcto. Porque todo lo transversal que tenemos aquí es la economía, el dinero. Si no tenemos dinero, no podemos resolver ni las medicinas, ni el tema de salud, ni el tema de educación, ni el tema de seguridad, tomando en cuenta que ya está comprobado que no solamente para acabar con la violencia que tenemos en el país, no solamente tenemos que capturar a los capos, que eso también es algo que hay que reconocer que se ha hecho bien, pero no se para la fábrica de delincuentes. Es decir, atrapas uno por aquí, que surgen 10 por acá, que son los que se mueren de hambre, los que no tienen educación, los que no tienen trabajo, los que no tienen oportunidades, y en que se necesita la famosa inversión social, pero no hay dinero. Entonces, tenemos aquí el eje transversal que es la economía. Entonces, el hecho de que el Ecuador haya cerrado con menos de 500 puntos el riesgo país es positivo. ¿Por qué? Porque somos un país que es 100% dependiente de los créditos, de los préstamos. Ya estamos por sobre lo que la Constitución dice, porque cada día necesitamos más dinero y más dinero y más dinero para pagar las deudas y para poder
financiar el desarrollo de las distintas áreas, como por ejemplo el de la salud. Entonces, el hecho de que tenemos bajo riesgo país, eso nos da acceso a que podamos obtener créditos en situaciones convenientes para nuestra escueta economía. Entonces, ¿qué necesitamos para reactivarnos? Dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? En este momento nuestra mejor opción son los préstamos, porque para todo necesitamos dinero que acá adentro no tenemos. Está todo desorganizado todavía. Entonces, por ahí, pues yo creo que es algo que hizo bien el gobierno, que se está cerrando bien y que nos da una apertura con esa expectativa de poder seguir consiguiendo el dinero que tenemos para reducir el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento. Si hubiéramos cerrado con una puntuación altísima de riesgo país, estaríamos más fregados de lo que estamos ahora y con menos posibilidades de resolver los problemas urgentes que tiene nuestro país. ¿Por dónde empezaría yo? Es por dos ámbitos. El uno, el poco o mucho dinero que se tenga, se tiene que invertir en salud, porque ahí está muriendo la gente. Está muriendo de dolor, está muriendo de enfermedad. Es un drama demasiado fuerte la falta de acceso a medicinas y a la atención médica, y eso tiene que parar, porque si hablamos humanamente, no podemos seguir viendo cómo la gente se muere así, sin atención, ¿no? En medio de su dolor, en medio del dolor físico, literal. Y por otro lado, políticamente es algo que afecta mucho, que le afecta mucho a la imagen del gobierno. Entonces, dos razones para atender con urgencia el área de salud. Y segundo, como lo que necesitamos es también pues programarnos para dejar de pedir prestado tanto dinero, necesitamos activar las inversiones. Correcto. Mira que en este momento Estados Unidos se hace una intervención en Venezuela y lo primero que anuncia es vamos a invertir todo lo que haya que invertir con nuestras empresas americanas para poder sacar el petróleo de Venezuela y pues reactivar esa industria, ¿no? Sí, porque la inversión extranjera nuestra, a pesar de que subió un poquito, es escuálida comparada con países vecinos. Es ridícula. No existe. No tenemos inversión extranjera, es nuestra realidad. No tenemos unas migajas que nos botan por ahí. Sí, es fruto del esfuerzo de uno que otro funcionario, pero no tenemos inversión extranjera. Entonces, queremos dejar de pedir préstamos, queremos tener como fuentes reales de financiamiento, hay que activar la inversión extranjera, hay que concesionar los pozos petroleros, tienen que venir, ojalá las mismas empresas americanas, ya que van a estar aquí cerquita, pues que vengan acá también y puedan explotar el petróleo. Pero ¿quién quiere invertir en el Ecuador si ¿no? no hay seguridad jurídica para nada? Colombia, Perú, sobre todo Colombia, tiene por lo menos una tradición de mejores instituciones. Ecuador, aquí te cambian las cosas, te mueven, un día te dan la autorización para invertir, mañana te la quitan, te dan la licencia ambiental un día, te la quitan otro día. ¿Quién quiere invertir con esas reglas de juego? Bueno, esas son las cosas que tienen que cambiar y hemos llegado ya a un punto cuando ya la gente se está muriendo por falta de dinero, ya no pueden ser tan duros, ¿no? En la parte política, en la oposición política, porque tienen que facilitar que se hagan los cambios que se necesitan hacer para poder facilitar y atraer la inversión extranjera. Si no hay inversión extranjera, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay medicinas. Si no hay medicinas, la gente sigue muriendo. Si eso ya no les mueve, entonces simplemente tenemos que asumir que esa es nuestra realidad, que esta es la gente que manda en este país y que es muy difícil que las cosas cambien a menos de que haya ya una revolución mucho más sangrienta para exigir y promover un cambio. Es decir, ya tocar fondo, porque acuérdate que te he dicho que estamos en caída libre. Correcto. No hemos tocado fondo. Ahora, toquemos fondo, el fondo viene con mucha sangre, con mucho dolor, con mucha confrontación. Yo esperaría que estén conscientes de eso. De la mano de la seguridad jurídica, evidentemente una parte medular es el sistema de administración de justicia, la función judicial. Hoy veía una entrevista que le hacen al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, con un titular que me provoca decir cuál es la novedad, porque dice se requiere una transformación profunda en la función judicial. Esto no es ninguna noticia, lo sabemos hace muchos años, y desde que yo tengo uso de razón, en el Ecuador se ha hecho múltiples intentos de la reforma judicial, de la estructuración de las cortes de una manera, de otra, de nombrarlos de una manera, de otra, y seguimos con la misma porquería, donde realmente aquí los jueces son manipulados, en algunos casos
físicamente amenazados, en otros incentivados por el lado oscuro, y realmente la Administración de Justicia deja mucho que desear. Pero sin esto es una parte de la columna de las patas de la mesa para tener seguridad jurídica y para poder tener inversiones. Así es, pero si tenemos en este momento al presidente del Consejo de la Judicatura, no sé si habrán empezado su alocución en la Asamblea Nacional. Tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado en este momento por sus acciones y por sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Por Dios, esta es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, si no hacemos una reflexión, y quienes más tienen que reflexionar es la clase política, porque no pueden seguir pensando solo en elecciones. Ya estamos en año preelectoral, esto es un karma, es un infierno en el que vivimos de elección en elección. Entonces, como estamos en año preelectoral, entonces hay que irse, la tesis, ¿no? Hay que irse en contra de cualquier iniciativa, cualquier idea que tenga el gobierno nacional, hay que irse en contra, porque estamos en año electoral y nuestros votantes no van a permitir que nos alineemos con el gobierno, ¿sí? Entonces, en esta bronca pasan de año en año y no dejan un poquito de lado eso para ponerse de acuerdo sobre unas políticas de Estado que tiene que haber. Esto ya lo hizo Colombia, cuando ya llegaron, ya se estaban matando entre unos y otros, cuando en esta época eran como 40 años de guerra, cuando ya no le quedaba ni sangre a nadie, no había familia que no tenga un pariente que se haya muerto víctima de la guerra interna de Colombia, o sea, cuando ya se murieron, pero así todos, ahí decidieron decir, oiga, sí, tenemos intereses políticos, podemos seguir luchando por nuestras aspiraciones políticas, pero pongámonos de acuerdo en esto: la economía, la parte social y la institucionalidad, no la toquemos. Dios mío santo, el día que llegue eso al Ecuador, ese día vamos a cambiar. Si lo logró Colombia, yo sí tengo fe en de que lo podemos lograr aquí, pero necesitamos gente consciente y gente capacitada para poder darse cuenta que si no llegamos a acuerdos este año, si no llegamos a acuerdos y nos ponemos de acuerdo de aquí, hay cosas que no hay que tocar. Bronquense todo lo que quieran en la parte política, la economía no la toquen, porque de la economía vivimos todos. La inversión extranjera necesitamos que venga, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo en los cambios que hay que hacer para que la inversión extranjera venga y haya seguridad jurídica, estamos jodidos. O sea, perdón que lo diga así, claro, de frente, pero este es el año. O sea, ya, no podemos pasar más. Pero ahí es donde tiene que venir la habilidad del presidente de Noboa para poder tender esos puentes, porque los puentes no se han construido en el pasado, hay toda esta fragmentación alrededor del país, y además un país que decide por intereses de grupo y no por los intereses nacionales. Es decir, los actores políticos tienen que sacarse la camiseta de su clan y pensar con la camiseta del Ecuador, y tiene que haber una decisión nacional de decir, señores, el país se nos cae, como tú has mencionado varias veces, en caída libre. No es hora de ponerse a preocupar si que me voy a ganar la elección de aquí, del alcalde, del prefecto, sino qué tenemos que hacer, cuáles son los puntos primordiales para para evitar la caída libre del Ecuador. Y yo no veo por ahora la clase política nuestra con ese nivel de madurez. Entonces estamos fregados, ¿sí? Entonces prepárense para que vengan cosas peores, porque seguiremos en caída libre. Yo sí, le hicimos ahí entre chiste y verdad. Le hicimos un testamento al presidente Noboa. Este tiene que ser el año de liderazgo y el año de la convocatoria a un diálogo. Correcto. Él entiendo no que está de vacaciones. Debe de venir, sí, digamos, con nuevas energías, con nuevos bríos, para volver a retomar el mando del Ecuador y ser el año de la ejecución que tú mencionas. Exactamente. Tiene que haber voluntad y tiene que haber un plan. Tiene que ponerse un plan sobre la mesa que tiene que conocer todo el Ecuador para poder opinar y para poder apoyar un plan al que debe unirse toda la clase política para poder sacar adelante 1, 2, 3, 4 cositas, ¿sí? Aprobadas esas cositas, mátense si quieren, ¿sí? Mátense, vayan, financiense, como quieras, ¿sí? Así ha sobrevivido Colombia, pero con institucionalidad y con reglas claras, principalmente en lo económico, ¿sí? Si lo económico no se respeta y nuestra columna vertebral, la fuente del alimento, no se respeta, entonces no vamos sino hacia más hambre, más crisis, más muerte, más dolor, más récords, ¿sí? Ay, Dios mío, el 2025 cerró con un récord de muertes. Sí,
Pero no podemos quedarnos en las cifras solamente. ¿Qué pasó alrededor y por qué no ha sucedido? ¿Sí? Por qué no hubo en el 2025 los cambios que tenía que haber para que no cierre de esa manera? Si no reflexionamos sobre eso y no entendemos que o nos ponemos de acuerdo todos en un plan que caiga quien caiga, suba quien suba, baje quien baje, viva o muera quien quiera, no se puede tocar, entonces seguiremos en caída libre y seguiremos viendo cada vez cosas peores porque la caída libre no tiene fin. Es eso, caída libre. Caeremos y caeremos y caeremos y seguiremos viendo más muertos, más dolor, más crisis en la salud, en la educación, en lo social, más niños metidos en todo esto. Y así, hasta que realmente ya llegue un momento en que ya no soportemos más, que no sé cuánto tiempo puede pasar en eso. Porque si hay una razón por la que no hacen lo que tienen que hacer, es porque están siempre viendo esa cuota política, ese puestito dentro de su cuotita de poder dentro del Estado, Esos 4 reales de poder. vinculada a sus intereses personales y a sus 4 realitos que se llevan en el bolsillo, que para muchos no son 4 reales, son varios millones de dólares, y no les importa lo que suceda con el resto, que nos muramos les vale 5. Eso sí, para salir a decir, hoy hay un récord de muertes violentas este año, ahí sí se rasgan las vestiduras, pero cuando uno les dice, ¿y por qué no colaboraste para poder que haya un cambio? ¿Por qué no colaboraste para que haya más inversión? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que no a ese proyecto? Sí, entonces ahí sí, ¿no? Uy, las leguleyadas y las cosas, los argumentos, ¿no? Políticos, ideológicos, que son buenísimos, ¿sí? Pero en realidad en lo único que están conectados es en sus intereses personales. Mientras eso siga ocurriendo, seguiremos en caída libre. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad al inicio de este año. Ojalá el presidente Noboa realmente llegue con nuevos bríos, con nuevo ánimo, con nuevos aires, renovado para asumir realmente la difícil tarea que tiene que asumir. Y este año tiene que sentar las bases del cambio. Le quedan 3 años de gobierno. Y yo creo, no Janet, le queda que 1, no le queda 2. yo creo que allí hay que olvidarse ya de la parte electoral. Yo no digo que él no tenga pretensiones legítimas de tener una elección, una nueva y última elección. Pero el tema es que si se sigue pensando con el modo electoral, no se piensa como estadista y no se piensa en estos temas profundos como que tú mencionas de poder generar estos acuerdos nacionales. Lo que pasó en España después de la dictadura y todos los años subsiguientes después del Pacto de la Moncloa fueron varias décadas de estabilidad que lamentablemente en los últimos 10 años se han perdido. Pero asimismo han habido grandes líderes en la historia que han logrado hundir a sus países y sacarlos adelante de situaciones peores que las del Ecuador. El Ecuador sí tiene salida. Lo que necesitamos es un nuevo estilo de liderazgo que sea firme, pero a la vez respetuoso de la ley y a la vez respetuoso del que piensa distinto, donde se pueda haber puntos comunes para poder tender puentes. El que quiere actuar, digamos, por interés propio, habrá que sacarlo de la ecuación y no se puede conversar con ellos, pero los que quieren pensar en torno al país, aunque pensemos distintos, hay maneras de llegar a acuerdos. Eso es lo que necesitamos ahora. Yo creo que estamos en un momento histórico, como hablábamos al comienzo, muy complicado del mundo. No sabemos las olas que van a llegar en las próximas semanas y meses en el mundo con toda esta locura colectiva que vivimos, pero el Ecuador tiene que afianzarse más y tenemos que unirnos más. Así es, así es. No nos queda otra opción, no nos queda otra opción. Y nos queda también la única opción de como ecuatorianos, desde cualquier ámbito de la realidad en la que estemos, tenemos que conectarnos y colaborar. La opinión pública pesa. La opinión pública sí logra cosas importantes. Y para eso hay que estar informado, hay que estar conectado. Hay que saber, hay que llenarse de argumentos y hay que expresarlos. Las redes sociales son nuestro canal de difusión y nuestro canal de lo que levanta nuestra voz. ¿Sí? Hemos logrado cosas increíbles a través de la presión que ejerce la opinión pública. Entonces no podemos dejar de jugar ese importante papel, de influir en las decisiones que tienen que tomar los políticos. Te doy solo un último ejemplo. ¿Sí? Un último ejemplo, porque qué cambio positivo, afortunadamente, fue el hecho de que dijeron que Mario Godoy tenía que ir a la asamblea a lavarse la cara.
¿sí? En el fondo. ¿Y qué hubo en la mitad después de toda la presión que hicimos a través de la opinión pública? Que el presidente de la República salga a decir renuncia, que renuncie, para que te defiendas. Eso lo logra la opinión pública. Correcto. ¿Sí? Entonces no tenemos que desmerecer el poder que tenemos y la importancia de estar presentes todo el tiempo para obligar a los políticos a que hagan lo que a nosotros nos conviene. No solo a ellos y a sus bolsillos, sino lo que nos conviene a todos los ecuatorianos. ¿Que con eso vamos a eliminar la corrupción? No se va a eliminar la corrupción. Pero por lo menos, yo digo, enfoquémonos en tener un plan para sacar adelante el país. Ya, si quieren robar, roben. Si quieren, roben y les seguiremos denunciando, porque tampoco es que voy a aceptar que roben, ¿sí? Pero hoy no hacen nada y roban. Entonces, ahora necesitamos que se pongan de acuerdo, haya un plan de acción, haya más inversión extranjera y haya un camino para que el país salga adelante, para que haya más medicinas, para que haya mejor educación, para que haya más escuelas, colegios, más cupos en la universidad, todo lo que estamos necesitando, más trabajo, ¿sí? Para que el país cambie. Si esto no sucede este año, yo no sé, el otro año, ¿cómo cerraremos? Bueno, Janet, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Gracias también a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.